En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, dicen amén, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, o en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. La iglesia tiene que despertar. Oye, esta hora están dormidos. Digo, esta hora es el tiempo. De eso vamos a estar hablando. Si tenemos Efesios capítulo 5, verso 14. Gloria a Dios. La palabra del Señor, hermanos, la leemos con toda reverencia. Y dice de la manera siguiente: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenga la bondad de tomar su lugar. Vamos a ser breves esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Decía hace unos minutos atrás el hermano Otto que hoy ya casi no se habla acerca de la venida del Señor, y es cierto. Hoy las iglesias han enfocado su mensaje en otro tipo de cosas, pero ya no se anuncia que Cristo viene. Y por eso la iglesia ha caído en ese letargo. La iglesia se ha dormido. Y en esta porción que hemos leído, el apóstol San Pablo, hermanos, trae una voz de alerta. Pablo está exhortando a la iglesia, especialmente en este último periodo. Es un tiempo peligroso. Estos son los tiempos postreros de los que la Biblia nos habla. Y Pablo está hablando a aquellos cristianos que están dormidos, los cuales, hermanos, fracasarán en el tiempo que viene, si no se levantan. Al mismo tiempo veo que Pablo lanza una palabra profética señalando cómo es que estaría la iglesia en los últimos tiempos. La iglesia estaría y está dormida. Aleluya. Y hay algunos puntos que quiero considerar esta noche, porque la iglesia, hermanos, en este tiempo parece como si estuviera en un sueño trágico. La iglesia ha caído en un sueño fatal, en un sueño trágico, donde la indiferencia y donde la incredulidad se han apoderado de ella. Eso es lo que predomina ahora en este tiempo, la indiferencia y la incredulidad. Dos males que atacan la iglesia. Esa indiferencia, esa apatía es lo que está aniquilando la iglesia. La gente no se quiere congregar. Esto debería de estar lleno. Sí. Pero vaya a ver cómo están otros lugares. Están atestados de gente. Pero la iglesia, la gente no quiere congregarse. Y estoy hablando de los cristianos. Bendito Dios. La gente no quiere orar. Cuando se habla de orar, pareciera que se les ofrece la silla eléctrica. Sí. Mucho menos la gente quiere ayunar. No. La gente no quiere servir. La gente no quiere trabajar para la obra de Dios. La gente no se interesa por estudiar las Sagradas Escrituras. Y se conforman con cualquier entretención barata. Y aparte de eso, por haber caído en ese letargo, ya no hay amor por las almas perdidas. Ya no hay interés por buscar lo que se ha perdido. Entonces el resultado de esa indiferencia es que muchas almas preciosas se pierden, porque la iglesia no está haciendo nada por ellas. Y es ahí donde yo veo la necesidad, hermanos. Digo, eso debería de preocuparnos mucho a nosotros, porque hay una palabra de advertencia precisamente para nosotros. Hay una palabra de advertencia para los que estamos en los caminos del Señor. Usted la conoce, Ezequiel capítulo 3, verso 18.
Es Dios hablando, y Dios dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su impiedad, pero su sangre demandaré de tu mano. Sí, esto es serio. Dios nos va a demandar a nosotros por aquellas almas, por aquellas personas que Él mismo quizás nos ha cruzado en el camino. Dios muchas veces nos pone personas en el camino para que nosotros les hablemos del amor de Dios. Y nosotros muchas veces nos esquivamos. Pero el Señor es claro cuando dice que esa sangre la demandará de nosotros. Pero como decía, la iglesia en este tiempo parece que se ha olvidado que tiene una responsabilidad. Nosotros siempre venimos machacando en eso, ¿verdad? Porque para eso es que la iglesia está en esta tierra. La iglesia está en esta tierra para anunciar el evangelio. La iglesia está en esta tierra para salvar las almas. Pero parece que la iglesia se ha olvidado que tiene esa responsabilidad. La iglesia se ha olvidado que tiene una comisión que le fue entregada de predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Y como se ha olvidado de esa comisión que le fue entregada, entonces la iglesia anda enredada en lo que Pablo le dijo a Timoteo, que no se fuera a enredar en los negocios del mundo. Vaya a ver las iglesias, hoy son guarderías, hoy son escuelas, hoy son comedores, hoy son de todo, menos la predicación de la palabra. La iglesia ha olvidado que tiene que dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Y nosotros, la iglesia, tenemos un llamado a pelear por las almas. Nosotros, la iglesia, hemos sido dejados en esta tierra para rescatar de las garras del diablo, hermanos, a aquellos que están cautivos. Tenemos que llegar y predicarles el mensaje de la salvación en Cristo Jesús para que ellos también obtengan la misericordia que nosotros hemos obtenido. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que salir del letargo en el que ha caído, porque la Biblia, hermanos, nos enseña cómo en el pasado, la Biblia nos enseña cómo en el tiempo pasado, por la indiferencia y por la incredulidad, Dios castigó severamente a su pueblo. Aquel pueblo que sacó de Egipto, lo mantuvo 40 años en el desierto. Y lo más trágico, que todos los viejos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Solo dos hombres entraron, Josué y Caleb. El resto se quedaron en el camino. Usted conoce la historia. Y qué trágico, hermano, será. Yo pienso que trágico será el día que el Señor venga por su iglesia. No sé si usted se ha puesto a meditar en eso. Pero qué trágico será el día que la final trompeta suene, que el Señor venga por su iglesia, porque muchos que dicen ser cristianos se van a quedar. Se van a quedar por indiferentes. Se van a quedar por tibios. Por eso es que se van a quedar. El Señor dice que a los tibios los va a vomitar. Los tibios son esos, que no son ni fríos ni calientes, esa es la tibieza. No son ni chicha ni limonada. Y dice el Señor que eso los va a vomitar. Es decir, estaban adentro. Hoy en día, hermanos, la indisciplina, el conformismo, la mundanalidad, aún la guerra entre los mismos hermanos es lo que prevalece. Así es que los cristianos tenemos el corazón cauterizado ya. Y muchas veces nos ponemos a cantar aquello de que ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Pero no vemos a cantar. Estamos viendo para otro lado. Y el diablo se sigue riendo en nuestras narices. Entonces, si nosotros, iglesia, si nosotros queremos irnos con Cristo cuando Él venga, tenemos que despojarnos de todo eso. Tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que vivir para Dios. Hermanos, tenemos que entregarnos más a Dios. Tenemos que buscar cada día, hermanos, la santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Debemos cada día limpiar nuestros corazones, porque la palabra de Dios dice que solamente los limpios de corazón
son los que verán a Dios. Y es por ello que nosotros tenemos que meternos en la mente y en el corazón que no es para cualquier lugar para donde vamos. Oiga, tenemos que darle la importancia a esto porque no vamos para Disneylandia. No, vamos para la eternidad. Vamos para, hermanos, vamos a estar delante del mismo trono de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de apegarnos más a la palabra de Dios. Es por eso que debemos de consagrarnos más a Dios. Es por eso que debemos de buscar más a Dios en ayuno, en oración, en su palabra, en santidad. Debemos de clamar a Dios día y noche. Debemos de decirle al Señor, mira, Señor, hasta que no me limpies por dentro, que yo sienta mis anhelos puros y limpios, que sienta mi espíritu manso, lleno de amor, yo no voy a estar tranquilo, Señor. Y tú tienes que hacerlo, Señor, porque yo no puedo. Pero hoy en día hay cristianos y cristianas que dicen, no, si es que mire, si a Dios lo que le importa es el corazón. Hay mucha gente que sí dice, lo que importa es el corazón. A Dios no le importa ni cómo me vista. No importa cómo me vea, lo exterior no tiene importancia. Pero esa es una mentira del diablo y que el Señor lo reprenda. Es antibíblico, porque el Señor dice en su palabra, Mateo capítulo 23, verso 26, dice, limpia primero lo de dentro del vaso para que también lo de fuera sea limpio. Oiga, cuando Pablo escribe a la iglesia que estaba en Tesalónica, primero de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que Dios demanda santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso, hermanos, es lo que hace la diferencia de la iglesia de este tiempo con la iglesia del principio, con la iglesia primitiva, porque aquellos hombres, aquellas mujeres vivían esperando al Señor. Aquellos cristianos, hermanos, a pesar de la persecución que había, ellos vivían esperando la venida del Señor, eran fieles al Señor. El problema de hoy en día es que ya no hay fieles. Aleluya. Por eso no voy a preguntar que cuántos son fieles. Aleluya. Ya no hay, no me mire así porque no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Es más, vaya, búsquelo usted, pues Salmo 21, por favor. Es que ya empieza, el pastor me está tirando, pues sí. El Señor nos amonesta la luz de la Escritura a través de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Salmo 21, ¿qué dice? 21:1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? ¿Cómo se goza el Señor? ¿Usted cree que el Señor se goza? Aleluya. ¿Qué opina usted? Ya vamos a ver otro texto, hermano. Léalo otra vez, hermano, por favor. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Imagínese usted. El rey se goza. Pregúntame yo, hermano, ¿usted cree que el Señor se goza con nosotros? ¿Qué cree usted? Amén. Sí, claro que sí. Se alegra cuando le obedecemos y nos sometemos. Pero fíjese que el Señor, hermano, el Señor demanda una cosa. El Señor demanda fidelidad. Sí. Y dice la palabra del Señor, si puede buscar en el libro de los Salmos, Salmo 12, verso... Yo decía que ya no hay fieles. Y lo dice la Escritura. ¿Sí lo encontró? Salmo 12. ¿Qué dice? Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Oiga, dice la palabra del Señor que han desaparecido los fieles. Ya no hay. Dios demanda fidelidad. Consagración. Porque déjeme decirle que el día que Cristo venga,
los que se van a ir con Él son los fieles. Aleluya. ¿Cuántos seguirán con Él? Aleluya. ¿Cuántos creen que se van a ir con el Señor? No, usted tiene que estar seguro. No, porque la duda es pecado. Usted tiene que estar seguro que se va con Él. Es decir, que seguirán con el Señor aquellos que a pesar de las persecuciones, aquellos que a pesar de las amenazas a muerte, porque hay muchos que son amenazados a muerte por esto, aquellos que a pesar de las pruebas, aquellos que a pesar de las luchas, aquellos que a pesar de las tribulaciones, aquellos que a pesar de los problemas de la vida diaria, etcétera, 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 a pesar de todo eso, son fieles. Aleluya. Esos van a volar con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esos van a volar con el Señor. Porque Dios viene por los fieles. Amén, aleluya. Hay una verdad, hermanos, que nosotros no podemos ignorar. Y esa verdad es que Cristo viene pronto. Amén, aleluya. Pero que no sea, hace poco decían, que no sea un cliché más. Sí, que no sea un cliché. Ya tanto hemos oído que Cristo viene, ¿verdad? Y como ya tanto lo hemos oído, pues ya es un cliché. Ya no tiene peso, ya no tiene valor. Ya lo vemos como lo mismo de siempre. Como dijo alguien, 2000 años de que Cristo viene y no viene, entonces ¿qué pasa? Pues, no, Cristo viene pronto. Y si no ha venido, dice su palabra, que es por misericordia. Porque pregúntome yo, si el Señor hubiera venido anoche, ¿usted cree que nos hubiéramos ido con Él? ¿Cómo estamos? Si el Señor hubiera venido, quizás anoche sí, si el Señor hubiera venido 10 años atrás, algunos de ustedes no se hubieran ido con el Señor. Entonces es por su misericordia que no ha venido. Porque Dios no quiere la muerte del impío, dice su palabra. Pero es una verdad que Cristo viene pronto. No sé, quizás podrá haber alguien que diga, no, yo no lo creo. Bueno, ese es el problema, pero independientemente de que alguien crea o no crea, Cristo viene pronto por su iglesia. Por supuesto que no sabemos ni el día ni la hora, porque Él dijo que Él vendría como ladrón en la noche. Entonces hay que hacer servicio solo de noche, me va a decir usted, no, tampoco así. Cristo viene pronto. Y yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que la noticia más grande del siglo, esa será la noticia más grande del siglo, que va a correr como pólvora por todo el mundo. Sí. Me imagino que todos los medios de comunicación pronto dirán, miles, millones han desaparecido de la tierra. Una nave interplanetaria vino y se lo llevó. Sí. Pero también, así como para uno será una buena noticia porque estaremos con el Señor, también en esta tierra para muchos será una muy mala noticia. Para nosotros, los que nos vamos con el Señor, será lo mejor que nos puede haber ocurrido. Irnos con Cristo. Irnos con el Señor. Porque esa es la esperanza nuestra. Sí, yo siempre lo he dicho, para la gente del mundo nosotros somos locos. La gente dice que nosotros somos locos. Ya, han de estar diciendo ahorita los vecinos. Ahí están esos atarantados, y nosotros aquí durmiendo tranquilos y eso ahí con su gran bulla. Ellos no entienden estas cosas. Pero la pregunta es, ¿usted será de los que escuchan la noticia o usted será uno de los desaparecidos? Sí, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿usted será uno de los que escuchan la noticia de que se fueron? ¿O usted será uno de los que van a volar con el Señor? ¿Cómo se les entiende? Porque la Biblia dice que grande tribulación les espera a los que se queden. Grande tribulación les viene a aquellos que se queden, mientras que los desaparecidos, los que serán raptados, estarán triunfantes y gozosos frente al trono de Dios. Por eso es que Pablo insta, por eso es que Pablo llama, por eso es que Pablo exhorta. Porque la iglesia de Jesucristo está esperando ese acontecimiento glorioso. Las señales que el Señor dejó, hermanos, se están cumpliendo y muchas ya se cumplieron, la mayoría ya se cumplieron, hermanos. Por lo que este movimiento de traslación, cuando la iglesia sea llevada, hermanos, al reino de los cielos, puede ocurrir en cualquier momento. El escenario ya está preparado, hermano, ya está
al reino celestial. Aleluya. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cuántos están verdaderamente listos para irse con Él? Porque esa es una pregunta que nos debemos de contestar cada uno de nosotros. Sí. Es que, hermanos, yo creo con todo mi corazón que quedarnos aquí, oiga, quedarnos aquí cuando suene la final trompeta, mejor sería no haber nacido. Quedarse aquí cuando suene la final trompeta hubiese sido mejor no haber nacido. Porque quedarse en esta tierra, habiendo tenido la oportunidad de irse, será una terrible tragedia. Y muchos se van a lamentar por eso. No, hombre, si yo estuve en la iglesia, si yo iba de vez en cuando. Esas estrellas fugaces que se aparecen así, esos hermanos cometas, se aparecen de vez en cuando, un día se van a lamentar. Santo, aleluya. Y yo no sé por qué yo tenía ganas de ir ese día cuando se fue a la iglesia. Gloria a Dios, bendito Rey. Y máxime, habiendo estado en iglesia, habiendo escuchado tantos mensajes, tantos sermones, tantos estudios y quedarse simplemente por ser descuidado, por ser negligente o por no haber creído a la palabra de Dios que nos exhorta a cada momento, digo, será terrible. Eso es lo más trágico que le podrá suceder al hombre, al ser humano. Que al final le suceda como le pasó, ¿se acuerdan de aquellas 5 vírgenes insensatas? Allá en Mateo capítulo 25 nos habla de 10 vírgenes. Usted sabe la historia, Mateo 25, del 1 al 13. Dice la parábola que eran 10 vírgenes. Y todas salieron a recibir, a esperar al esposo. Eran creyentes. Sin embargo, 5 fueron tomadas y 5 se quedaron. ¿Pero por qué fue que se quedaron las 5, hermano? Aparte de insensatas. ¿Por qué cree usted? Porque fueron descuidadas. Fíjense que nosotros los hispanos, voy a hablar de los hispanos. Nosotros los hispanos, a lo mejor no todos, hay excepciones, por supuesto. Pero muchos de nosotros los hispanos tenemos el terrible defecto de que todo lo dejamos para última hora. No sé si aquí habrá alguien así. Todo lo dejamos para última hora. ¿Habrá alguien que se puede identificar con eso? Miren, un día antes que el 50 de la entrada de la escuela, ahí andamos buscando los uniformes, los cuadernos, los zapatos. Un día. Hasta que se llegó la fecha de renovar un documento, andamos corriendo buscando los papeles. Porque todo lo dejamos para última hora. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo mismo sucede en el área espiritual. Y eso fue lo que le pasó a las 5 vírgenes insensatas. No tenían aceite. Y se dieron cuenta hasta que se escuchaban ya las voces que decían, ya viene el esposo. Salid a recibirlo, ya viene. Así que fue a última hora que fueron donde la comadre a pedirle que les prestara un poco de aceite. Exacto, ¿qué comadre que no quiso? A última hora fueron, comadre, se me terminó el aceite, déme el suyo. No, comadre, no puedo. Pero fíjense que ahí hay 2 cosas que son bien importantes de notar. Primero, que en la vida espiritual hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. Amén, gloria a Dios. Y no se pueden prestar. En la vida espiritual hay ciertas cosas que no se pueden compartir así por así. Amén. Porque las insensatas dijeron a las prudentes, Mateo 25, 8. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Préstennos un poquito, dice otra vez. Mire, la relación con Dios no se puede recibir prestada. Gloria a Dios. Cada quien debe de tener su propia relación con Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y cada quien es responsable de cultivarla y de cuidarla. Amén, aleluya. La relación con Dios, usted es responsable de cuidarla, de cultivarla, de alimentarla. Aleluya. ¿Sí?
Sí, porque no se puede, hermanos, no se puede del capital espiritual de otros, no se puede vivir del capital espiritual de otros, no se puede. Hay ciertas cosas que tenemos nosotros que ganárnoslas. Hay ciertas cosas que tenemos que nosotros pagar el precio para adquirirlas por nosotros mismos, porque no nos las puede prestar otro. Amén. Yo he escuchado personas que dicen, ay, es que yo quisiera ser como la hermana, así como ora ella. Y es que ella, cómo se entrega, y cómo alaba, y cómo ora, y cómo Dios la bendice. Sí, quieren ser como ella, pero no quieren pagar el precio que la hermana ha pagado. ¿Sí me entienden? ¿Sí? No quieren pagar el precio, no quieren ayunar. No ofrezca el desayuno, ¿no? Como que le estoy ofreciendo un lazo porque ya voy a ahorcar. No quiere doblar sus rodillas y pasar en oración un buen tiempo. Se acostumbraron a las oraciones Mickey Mouse de 3 minutos. No, yo no le puedo dar de mi aceite. Usted tiene que buscar el suyo propio. O sea, usted tiene que pagar su precio. Y no estoy diciendo que si alguien viene y nos pide una oración no lo vamos a hacer. Claro que sí. Por supuesto que sí. A eso estamos. Pero el punto es que, ¿qué hace usted? Hermano, llora por mí. ¿Y usted? Hay gente que está dormida. Y como cuando vienen aquí a dormir se vienen también. Entonces no se puede. No se puede. Y lo otro, hermanos, yo decía que tenemos la tendencia de dejar todo a última hora. Pero en la vida espiritual hay cosas que no las podemos dejar para el último momento. ¿Ha visto usted gente que se le hace la invitación para venir a Cristo? Se le invita a la iglesia y él se le anda invitando y que mira que vamos y que va a estar bonito y que hoy nos va a predicar el pastor y que va a estar mejor y fíjate, invitando a la gente para que vengan, escuchen la palabra, para que se conviertan. Pero ¿qué dice la gente? Otro día, la otra semana, el otro año, estoy muy joven, estoy muy viejo. ¿En qué quedamos pues? O sea, siempre hay una excusa. Igual que los ombligos, todos tenemos uno y nos sirve para nada. Pero esto no se puede dejar para mañana. No, esto es de prioridad uno. ¿Sabe por qué no podemos estar postergando las cosas espirituales para mañana? ¿Sabe por qué? Porque el mañana es incierto. El mañana es incierto. ¿Qué garantía tiene usted de que va a estar vivo mañana? Usted me va a decir, pastor, por la fe. Sí, está bien, yo le entiendo que por la fe. Pero ¿qué garantía tiene usted? Porque nosotros sí decimos, mire, por la fe, yo creo en el Señor y por la fe para mañana haremos esto y lo otro. Pero la verdad es que nadie sabe, hermano, nadie sabe qué será el día de mañana. Yo siempre lo digo, hermanos, la vida le puede cambiar a uno en fracción de segundos. Hace poquito salió Kobe Bryant, salió de su casa, creo, en su helicóptero. No iba pensando que a matarse iba. Seguro estoy que no iba pensando que se iba a matar. Si él hubiera pensado que se iba a matar, no va. Tampoco hubiera llevado a su hija, ni a las otras 7 personas que iban con ellos. Y así sucede en la vida. Nadie está pensando en que le puede ocurrir algo. Nadie sabe el día que está marcado en el calendario del Señor, que ese día se le vence la licencia. Nadie lo sabe. Entonces hay que estar preparados. No podemos ir postergando. Ay, mañana voy. Ay, mañana lo hago. No. Y el resto de Kobe Bryant me da risa porque apareció, no sé si ustedes lo vieron en la noticia, apareció un pastor en África que quiere 50 millones, que Dios le dijo que quiere 50 millones de dólares para resucitar a Kobe Bryant y a su hija. Un pastor, ahí está la noticia. De hecho, dice que Dios le dijo que eran 500 millones, pero que él solo quiere el diezmo, 50 millones. Y que él dice que Dios le ha dicho que él le va a dar el poder para que vaya a resucitar.
a Kobe Bryant y a su hija. Ese tipo está más. Pero a lo mejor puede haber otro más atarantado que él que está reuniendo los impuestos de la Pero vuelvo al punto. Nadie sabe lo que le va a ocurrir el día de mañana. Nadie. Proverbios capítulo 16, verso 33 dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aleluya. Pero si usted tiene una Biblia, la versión Biblia en lenguaje sencillo dice que lo han convertido así en un dicho popular: el hombre propone y Dios dispone. Porque es Dios el que al final decide. Entonces, aquí lo que importa, iglesia, es estar bien con Dios. Eso es tan apremiante, hermano, que eso debería de ser la prioridad número 1 en nuestra vida: estar bien con Dios. Aleluya. Estar a cuentas con Dios. Porque no podemos dejar para mañana. Porque el mañana no es garantía. Yo les he platicado a ustedes la vida de un jovencito llamado José. Él llegaba mucho a las reuniones de nosotros allá y siempre lo estábamos invitando a José: José, recibe a Cristo, José, acepta a Cristo. Y él siempre me decía: hermano, el otro viernes. El otro viernes. Cada viernes que llegaba yo le hacía la invitación y él me decía: el otro viernes. Siempre. Un día viernes llegó, le volví a hacer la invitación porque era un grupito de jóvenes y era el único que no había pasado al frente. Y me dijo: mire, hermano, me dijo, yo le prometo que el otro viernes, sin falta, yo paso al frente. Yo recibo viernes en la noche. Domingo en la madrugada iba él por Lafayette Road y lo embistió un carro más grande. Cuando nos avisaron, fuimos a verlo al hospital, estaba irreconocible, su cara, todos los moretones hinchando ahí, tenía un hoyo por aquí, le habían metido un tubo para estarle drenando la cabeza. Fuimos a orar por él, no nos querían dejar pasar. Y un médico dijo: dejen los que pasen a orar, dijo, que este ya se va a morir 2 horas y se muere. Oramos por él, pedimos misericordia por él. Dios tuvo misericordia de él porque no se murió. Los médicos dijeron que se morían, Dios dijo que no. Aleluya. Lo levantó y ahí. Tiempo después volvió: José, ¿vas a aceptar a Cristo? La otra semana. De pronto tuvo un cortocircuito ahí, los cables en su cerebro se... Y quedó loco el muchacho. Perdió la razón. ¿Quién puede reconocer a Cristo como Salvador en esa condición? Él tuvo la oportunidad, pero él siempre lo estuvo postergando. Él siempre estuvo diciendo: otro día, otro día, otro día. No sabes lo que va a pasar otro día. No. Eso es como los estudiantes, ¿verdad? Esos estudiantes que son descuidados y que hasta el día del examen se ponen a estudiar. Hasta que se llegó el día del examen. Ay, ahí andan. No me hables, mamá. No me pongas a levantar. Tengo que estudiar. Porque tengo examen. Le van a sacar 0 porque no se prepararon con tiempo. Imagínense que uno que viene a predicar y hasta el día de la predicación uno se pone a leer la Biblia. Y eso hacen muchos. Se van a la librería y compran un librito que se llama Sermones para predicar todo el año. No, se van a quedar por descuidados. Van postergando todo, pues cuando el Señor nos llama a su presencia, ese es el problema. Mire, si solamente fuera de que nos vamos con el Señor, ok, está bien, nos vamos con el Señor, pero la cosa es que al llegar allá, nos van a pedir cuentas. Vuelve a ver a su vecino y dígale, te van a pedir cuentas, dígale. Dígale. Hey, dígale, te van a pedir cuentas. Pues sí. Porque nos van a pedir cuentas. Fíjense que el Señor, dice la Biblia que el Señor nos ha dado talentos. Amén. No talento.
Pero los talentos que el Señor ha dado es para que los trabajemos. ¿Sí? Hay una parábola ahí que dice que el Señor les dio talentos para que los trabajaran, pero estos no hicieron nada. Y entonces cuando este que no hizo nada, cuando llegue ya delante del Señor, dice la Biblia que el Señor le va a decir a sus ángeles: a este siervo mal y negligente, échenlo para afuera. Aleluya. Pablo dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, iglesia, porque los días son malos. Y Pablo nos exhorta a los creyentes verdaderos, a los creyentes genuinos, a los que oímos la voz de nuestro pastor y le seguimos en obediencia. Pablo dice, Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero me interesa esa frase, esa parte, donde él dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, tenemos que invertirlo en todo aquello que edifica nuestra vida espiritual. Eso es aprovechar el tiempo. Ay, hermano, yo quiero aprovechar el tiempo. Fíjese que estoy dando bastantes horas de trabajo. Tengo que aprovechar todas las horas que dan. No. Sí. Tenemos que aprovechar el tiempo en lo que edifica nuestra vida espiritual, la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, hermano, no dejando de congregarnos como a algunos se les hizo costumbre. Aleluya. Dice la Biblia, venir y escuchar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, ni por el oír la palabra de Dios. Pero también dice Pablo que debemos de estar despiertos, que debemos de estar alertas, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Es decir, que estaba dormido. Ahí yo lo sacudió, ¡ay, despiértate tú que duermes! Eso quiere decir que la palabra de Dios nos demanda a estar alerta, a velar. Diga velar. Porque los cristianos que están velando son aquellos que están alerta. Espiritualmente. Sí, es que el Señor dijo, Mateo capítulo 24, verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Gloria a Dios. Y en Lucas capítulo 21, el Señor dijo, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis dignos por escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces lo significativo de esto es que hay un pueblo que va a escapar y que ese pueblo se irá cuando la final trompeta suene. Pero ese pueblo está conformado por personas que están alertas, que están velando, que están, hermanos, en las cosas espirituales. Olvídese, no hay en la Biblia ningún cristiano dormido que se vaya. No hay. Pero cantamos, ya Cristo viene. Ningún cristiano dormilón, eso se queda. Si ten cuidado con eso. Porque los cristianos dormidos o los cristianos dormilones son indiferentes. ¿Se ha fijado que se acomodan a todas las circunstancias? Mire, para bien o para mal, pues se acomodan. El problema es que esos no se van. De acuerdo a no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esos cristianos dormilones son irresponsables. Son mundanos y son tibios. Y lo único que les aguarda es una grande tribulación. Pero la iglesia que se va es aquella que se compone de cristianos que están velando, como ustedes. Pues será que ya se durmió alguien aquí en nuestro hoy no vinieron. Si no, los cristianos que se van son aquellos que están limpios por dentro y por fuera. Y son aquellos que están viviendo siempre, todo el tiempo, están viviendo su primer amor con el Señor. Esa es la iglesia que va a tener el privilegio de ser levantada, hermano, en ese glorioso momento, hermano. Que pronto viene. Pero no solamente hay que estar vigilando. También la Biblia dice que tenemos que estar orando.
Porque los creyentes de oración son los que tienen esa oportunidad o los que tendrán la oportunidad de volar con el Señor. Dice Lucas capítulo 21, verso 36. Velad pues, oiga, velad pues en todo tiempo, orando. Velad pues en todo tiempo orando. No solamente se trata de estar ahí como tecolotes sin dormir. No, hay que estar haciendo algo. Alabado sea el Rey de Gloria. Eso es como esa gente que se pone a ayunar, ¿verdad? Hoy voy a ayunar. Pues no leen la Biblia, no oran, nomás están aguantando hambre. Eso no es ayuno. Pues así es esto. Hay que estar velando, pero hay que estar orando en todo tiempo. El Señor aquí demuestra una vez más que hay ese grupo de personas que van a ser librados. Sin embargo, aquellos hermanos que pasarán esa gran tribulación son aquellas personas que, llamándose cristianos, son negligentes, que no oran, que no ayunan, que no buscan a Dios y que viven su vida, como dijo Frank Sinatra, a su manera. Esos evangélicos que comparten más con el mundo que con el Señor, se van a quedar. Se van a quedar. Así que el llamado que el Señor hace a su pueblo es llevar una vida de oración. No esas oracioncitas de 3 minutos. Es oración diaria. Ay, pero es que hay tanto, aquí no hay. Pero hay tantos cristianos que están afanados por las cosas perecederas. Que apenas tienen tiempo para orar. Apenas tienen tiempo para orar. Proverbios capítulo 8, verso 17 nos da un punto decisivo en cuanto a la vida de oración. Proverbios 8, 17. Es el Señor hablando. Y Él dice, yo amo a los que me aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Si eso es fácil decir. Dice el Señor, yo amo a los que me aman, y vea, y me hallan. Los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman, dice. Pero si usted ve, después de esto hay una coma. Y me hallan los que temprano me buscan. Gloria a Dios. Pero es eso lo que la gente cristiana no quiere hacer. Fíjense que el Señor Jesús nos dejó ejemplo en los evangelios. El Señor Jesús nos dejó ejemplo, hermano, de esa vida de oración. Jesús le dedicaba tiempo a la oración. Lo vemos de madrugada, lo vemos de noche, lo vemos apartándose a lugares solos para orar. Le voy a dar un par de porciones. Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos 1:35. Dice la Escritura. Ay, Señor. Ahorita no, por favor. Ay, Espíritu Santo, por favor, ahorita no. Muy temprano. Levántate a orar. Las 3 de la mañana. Si tengo que entrar a las 6, no, hombre. Gloria a Dios. Oiga, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mateo capítulo 14, verso 23. ¿Sí lo encontró? Amén. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, orando. Y Lucas también nos enseña cómo el Señor Jesús buscaba esos lugares tranquilos para orar, se retiraba a los lugares solitarios. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
Dios. Hermanos, el punto es que si el Señor Jesús, siendo Dios, se entregaba así a la oración, cuanto más nosotros, que somos seres frágiles, imperfectos, propensos a fallar en cualquier momento, necesitamos orar. Y como dice Pablo, orar sin cesar. No sin César, no sin cesar. Pero el problema nuestro es la carne. Es que a la carne no le gusta orar. No, a la carne le gusta la diversión. A la carne le gusta estar frente al televisor. Pues no le gusta orar. Le gusta oír música, eso sí le gusta. Pues no le gusta orar. Tampoco le gusta madrugar. A la carne no le gusta madrugar. Para estas cosas, para otras sí, pero para esto no le gusta. La palabra de Dios dice que la carne, hermanos, tiene esa lucha contra el espíritu. Pero el sentir de la carne es muerte. Sin embargo, hermano, la oración de madrugada es la base. Oiga, la oración de madrugada es la base para la victoria en la vida de todo creyente. Amén. La oración de madrugada. Porque cuando se ora de madrugada, yo siempre digo que nosotros los cristianos tenemos que hacer, ¿cómo sería la palabra? ¿Acostumbrarnos? No. Bueno, nosotros los cristianos, lo que deberíamos de hacer es, primero, orar de madrugada. De madrugada. ¿Sabe por qué? Porque cuando se ora de madrugada, ese día se está preparando para la victoria. Lo que iba a decir, nosotros los cristianos debemos de hacer oraciones preventivas. Amén. Debemos de acostumbrarnos a eso. Hacer oraciones preventivas. Pero ¿qué sucede? Como andamos todo el tiempo a la carrera, al final andamos haciendo oraciones lamentativas. Hasta que ya nos pegaron el trancazo estamos orando. Porque no nos levantamos antes a orar. A decirle al Señor, mira, este día yo lo pongo en tus manos. Yo voy a salir a mi trabajo, mis hijos van a ir a la escuela, mi marido, mi esposa están en tal lugar. Guárdame en mi camino. Preventivamente orando al Señor. Pero no, ¿verdad? Nos levantamos tarde y, ay, ya se me hizo tarde, salgo corriendo y no hubo oración. Y el diablo mandó un loco por allá para que te fuera a atropellar. Y, ay, Dios mío, hasta entonces. No. Por eso, la oración de madrugada es eso. Preparar el día para la victoria. Pero es necesario que tomemos ese tiempo suficiente para orar, hermanos, para emprender la tarea del día. Para poner en las manos del Señor. Para orar para que el Señor nos libre de tentaciones. Para que el Espíritu Santo venga y fortalezca nuestra fe, nuestra vida. Para que nos guarde del mal. Pero también porque madrugando, hermanos, a orar, hermanos, nosotros, cuando usted madruga a orar, usted le está demostrando al Señor que Él es el primero en su vida. ¡Gloria a Dios! Sí. Porque las primeras horas, los primeros minutos del día, usted se los está dedicando ya al Señor. ¡Gloria a Dios! Pero cuando, ay, ya no tengo tiempo para, ay, cuando venga en la noche voy a orar. Las obras del día. Y cuando llegue la noche, después de un día que lo trajeron de allá para acá en el trabajo y llegó cansado y lo único que quiere es dormir. ¿Sí? Si es que llega atrás. Entonces ¿sí me entiendes? Muchas veces cometemos el error ese que a Dios le damos las obras. Cuando Él debería ser el primero. Aleluya. Y es por eso que hay
Tanto cristiano fracasado. Tanto cristiano aguado. Santo. Que cualquier demonito viene y los asusta. Y los hace correr. Entonces, si nosotros queremos irnos realmente con el Señor, tenemos que estar alerta, vigilando, pero también tenemos que estar orando. Aleluya. Pero hay algo más, otro detalle más. Tenemos que también estar testificando de Cristo. El Señor dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es interesante que el Señor dijo en Jerusalén primero, porque primero es tu casa. Amén. Primero es tu casa. Fíjense que cuando Saulo de Tarso, recién convertido, Pablo quería irse a predicar a muchos lugares. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo decía: no. ¿Y lo mandó para dónde? Pues lo mandó para Tarso. Para Tarso. Es que primero es la casa. Pero el punto es que tenemos que testificar de Cristo. Tenemos que testificar. Porque hoy la mayoría de personas que asisten a la iglesia, o mejor dicho, la mayoría de creyentes se han conformado con ser miembros de la iglesia y nada más. No, el Señor quiere algo más. Él nos manda a ser testigos suyos. Gloria a Dios. Él nos manda a movernos por donde está la necesidad. Tenemos que llegar ahí a presentar a Cristo, a orar por los enfermos. Ya le he dicho, dos cosas van a pasar: o se muere o se sana, pero algo tiene que pasar. Aleluya. Tenemos que ser testigos fieles de Cristo. Pero Pero hay algo más. Hay otro grupo que también se va con el Señor. ¿Saben cuáles son? Apúntese: los que dan frutos. Aleluya. Los que dan frutos. Mateo capítulo 3, verso 10. Ya estoy terminando. Cuando digo que estoy terminando, que me falta media hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí lo encontró? Es que ustedes no se apuran a buscar las citas. Aleluya. Ya hubiéramos terminado porque ustedes están esperando a ustedes. Ya está guardando aquí. Aleluya. Mateo 3:10. Mateo 3:10. Amén. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado del fuego. Ahí está. Lo leyó el hermano Fidel. Y Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es de raíz. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto. Porque hay algunos que dan. Tengo unos jocotes todos pitarrillos. No, hay que dar buen fruto. Aleluya. Gloria a Dios. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay que dar frutos para Dios, hermano. Gloria a Dios. Porque aquí hay una sentencia en la palabra de Dios, que Dios va a cortar a todas aquellas higueras estériles. Aleluya. Pero sabe lo que le pasó a la higuera, ¿no? Gloria a Dios, no es que la va a cortar. Por eso dice la palabra que ¿cómo escaparemos, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Entonces es necesario dar frutos para el Señor, para la gloria de Dios. A 30, 60 y a 100 por uno. Gloria a Dios. Porque las iglesias hoy día se han llenado de puros árboles con hojas. Que dan pura sombra. Sí. Tanta sombra dan que solo son ganas de dormir. Porque la sombra es lo que provoca. Bendito Dios. Usted ve un árbol frondoso así, una gran sombra, ¿verdad? Y lo único que le apetece es ir a acostarse y a dormir. Para prender la maca. Sí, ahí está. Si no, vayan, cuando van al lago, miren. O van cargando con las hamacas. Pero no, la Biblia nos manda, hermanos, a ganar almas para Cristo. Amén, aleluya. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Aleluya. Wow, Gloria a Dios. qué tremendo. Gracias, Padre. ¿Qué más? Me quedan 5 minutos. Aleluya. ¿Qué más? Bendita promesa de alimento de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos manda a apartarnos del mundo. Aleluya. Dice 2 Corintios 5:17. ¿Cómo dice?
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, no basta solo con decir que creemos. Hay que estar en Cristo. ¿Y cuáles son las condiciones para estar en Cristo? Hay que nacer de nuevo. Hay que despojarse, hermanos, de todas las cosas del viejo hombre. Aleluya. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Aleluya. Y Pablo, Filipenses capítulo 3, verso 20, dijo que nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿En los Estados Unidos? No. En los cielos. En los cielos. Es mejor que la de aquí. Aquí el presidente. La trompeta está a punto de sonar. Cristo viene y viene pronto. Y los que quieran irse con él tienen que apartarse de la mundanalidad. ¡Oh, almas adúlteras! Dijo Santiago. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es necesario meterse eso en el corazón. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aleluya. Y los pecadores que no quieran venir a Cristo, pues que se queden, que se gocen en su mundo. Hay que se queden con su diablo. Porque la palabra les ha sido anunciada. El Señor Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, que el que es injusto, pues que sea injusto todavía. Y que el que es inmundo, pues que sea inmundo todavía. Pero para nosotros, ¿qué dice el Señor? El que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aleluya. Hablando espiritualmente, hermano, no podemos compartir amores con nadie más. Porque el Señor dijo que ninguno puede servir a dos señores. No nos equivoquemos, no es por el hecho de venir a la iglesia, no se trata de que porque predico o porque canto, no. Hay personas que creen que porque, que tanto saben, ya la tienen hecha. Judas también andaba ministrando, hecho fuera demonios, o sea, no enfermos, y sin embargo se lo llevó el diablo. Por eso primera de Juan, que de paso la estamos estudiando el día de mañana, venga por favor. Estamos en el capítulo 3 de primera de Juan, mañana, ahora. Pero Juan dice, primera de Juan capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, tenemos que limpiar nuestros corazones. El pueblo de Dios tiene que santificarse por dentro y por fuera. Sí. Tenemos que santificarnos. Porque nuestras acciones tienen que ir acorde a la nueva vida de Cristo. Termino. Aprovechando bien el tiempo. Efesios 5:16. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjense que si analizamos las palabras, nuestro tiempo, hermanos, también es un talento. ¿Sí? Es un talento que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado el tiempo para un buen fin. Dios no nos ha dado el tiempo para que lo malgastemos, para que lo empleemos en cosas que no son su propósito. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo, porque Pablo dice que es corto. En Marcos capítulo 13, verso 20, el Señor dice en su palabra: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días. El Señor dice que en el final de los tiempos los días serán acortados. Y en 1 Corintios, en el capítulo 7, verso 29, Pablo dice que el tiempo es corto. Y la palabra corto que se utiliza allí viene del griego suteio, que quiere decir comprimir. Suteio o sutelo.
comprimir. Lo que me dice que como que Dios comprimió el tiempo, lo acortó. Y fíjense que eso lo podemos ver fácilmente nosotros. ¿Se han dado cuenta cómo va de rápido el tiempo? Acabamos de comenzar el año y ya se fue enero. Amén. Y donde uno dice, es que el tiempo está corto, los días como que son más cortos. Pero están haciendo jarana con las horas. Está bien corto. Yo me pongo, Señor amado, si acabamos de empezar enero y ya se acabó. Imagínense usted. Se ha comprimido el tiempo, se ha acortado. Entonces, al darse cuenta uno que cómo va el tiempo de rápido, que los días pareciera que son cortos, hermano, lo mejor que podemos hacer con el tiempo es servir a Dios. Aleluya. Es servir a Dios con el talento que nos ha dado. Gloria a Dios. Porque de un momento a otro nos vamos con el Señor. Amén, aleluya. Y entonces el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que te dio? Gloria a Dios, está bueno. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Ay, Señor, ¿no? ¿Será que vamos a llegar como aquel que lo escondió? Que lo enterró. Lucas capítulo 12, verso 37. Y ya, hoy sí con esto termino. Está temprano, apenas es hora del lunch. Lucas 12, 37. Cristo está a la puerta, hermano. Y él dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Verso 38. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare haciendo así, bienaventurados son aquellos siervos. Verso 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aleluya. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar despiertos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que estar cuidando, esperando al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie esta noche. Y dígale al Señor, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por exhortar mi vida, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que tú vienes pronto.